Los recursos naturales son todo material no hecho artificialmente, que ayuda a mantener la supervivencia y la calidad de vida del hombre. Estos se dividen en 3 ramificaciones. No renovables. Recursos en el planeta contenidos en cantidad limitada. Recursos renovables. Se ponen mediante procesos naturales que operan en escalas de tiempo cortas. Recursos perpetuos. Son los que probablemente permanecerán disponibles en el futuro previsible. Los hidrocarburos son compuestos químicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Sus estructuras son cadenas de carbonos donde el tipo de hidrocarburo depende del enlace que presenta. Los alcanos solo presentan enlaces simples. Los alquenos presentan al menos un enlace doble carbono-carbono. Los alquinos presentan al menos un enlace triple carbono-carbono. Y los hidrocarburos aromáticos son cadenas cerradas con dobles enlaces alternados, y su principal representante es el benceno. Las propiedades físicas incluyen el estado físico, la densidad, puntos de ebullición y fusión, solubilidad y conductividad. Del metano al butano son gaseosos. De pentano a una cadena con 17 carbonos son líquidos y de una cadena con 18 carbonos o más son sólidos. El punto de ebullición y el punto de fusión son directamente proporcionales al peso molecular del compuesto e inversamente proporcionales a la cantidad de ramificaciones. No son solubles en compuestos polares, pero son solubles en no polares como éter, alcoholes, tetracloruro de carbono, acetona, pentano, hexano, etc. Su densidad es directamente proporcional al número de carbonos, pero nunca rebasa la del agua. No conducen electricidad ni calor. Los líquidos son más viscosos que los gases y las grasas son más viscosas que los aceites. Todos estos son considerablemente más viscosos que el agua, que tiene una viscosidad de 1.0 por 10 a la menos 3 pascales. Presentan una elevada volatilidad, lo cual provoca que se conviertan en vapor fácilmente. La reactividad de los hidrocarburos depende del tipo de enlaces que éste tenga. Puede tener reacciones de combustión, de halogenación y en presencia de luz ultravioleta. Los combustibles fósiles son un tipo de recurso que se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica. Ejemplos de estos son el gas natural, petróleo, carbón, entre otros. El petróleo, compuesto constituido de hidrocarburos como los alcanos ramificados, cicloalcanos, olefinas, monoaromáticos, poliaromáticos y fenoles. Se genera a raíz de la descomposición de la materia orgánica. El petróleo crudo extraído de pozos de petróleo es una mezcla de miles de compuestos de hidrocarburos que, al ser refinados, son separados para que se destine cada uno a su uso adecuado. Las torres de destilación en las refinerías permiten el fraccionamiento del petróleo crudo en función de las temperaturas de condensación de los componentes. La contaminación del petróleo es producida por lanzamiento accidental o intencional de este recurso al ambiente, causando problemas tanto directa como indirectamente. Esto involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transportación de hidrocarburos que eventualmente causan la degradación gradual del planeta y el consumo de los recursos naturales. La insolubilidad del petróleo en el agua y la producción de múltiples gases dañinos por parte de este representan un problema cuando se trata de aspectos ambientales. Un ejemplo de esto es el derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en 2014. A raíz de que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, se ha provocado un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Pero para entender el comportamiento de las sustancias químicas involucradas en el caso y el impacto ambiental de las mismas, se debe entender qué está sucediendo en el derrame. Derrames de petróleo en ambientes acuáticos, usualmente liberado en aglomeraciones de alcanos, cicloalcanos y aromáticos, generan una película sobre la superficie del agua. Componentes pesados, por el otro lado, se hundirán. Esos componentes se asientan en el sedimento y afectan a los peces y la base del ecosistema marino. Del mismo modo, la capa flotante de petróleo actúa como una barrera entre el agua y el aire, provocando la disminución de la oxigenación del depósito de agua y el sofocamiento de los organismos vivientes. Pero, ¿qué interacción ocurre entre el agua y el petróleo? Para esto hay que explicar qué características tiene el agua. El agua a temperatura ambiente es líquida.
Su punto de ebullición es de 100 grados centígrados y su punto de fusión es de 0 grados centígrados a nivel del mar. Su densidad es de 100 kilogramos sobre metro cúbico, cuando está a 20 grados centígrados. Sin embargo, esta cambia según su estado físico. El agua es un buen conductor de electricidad y es menos volátil debido a que sus fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno, son relativamente intensas. Sus propiedades químicas incluyen su habilidad para formar oxiácidos, su capacidad de oxidar ciertos no metales y su facultad para formar compuestos complejos con algunas sales llamados hidratos. La molécula del agua es polar, tanto por su diferencia de electronegatividad como por simetría. Ahora explicaremos algunos ejemplos de hidrocarburos que están presentes en el petróleo, pero antes de esto debemos explicar la periodicidad de sus elementos base, carbono e hidrógeno. El hidrógeno está en la familia 1A, periodo 1. Su masa atómica es de 1 gramo, su número atómico es 1, su electronegatividad es de 2.1, su radio atómico de 0.84, energía de ionización 1.31, afinidad electrónica menos 73 y su valencia es 1. Los enlaces que presenta son covalente simple y puentes de hidrógeno cuando oxígeno o flúor. El carbono está en la familia 4A, periodo 2. Su masa atómica es mayor, tiene 12 gramos, su número atómico es 6, su electronegatividad es 2.5, su radio atómico 0.9, energía de ionización 1.087, afinidad electrónica menos 122 y tiene 4 electrones de valencia. Los enlaces que presenta pueden ser covalente simple, covalente doble, covalente triple, y de estos depende su geometría, que puede ser tetraédrica, angular o lineal. Algunos hidrocarburos que tiene el petróleo son el metano, el hexano, el octano y el benceno. Metano. Diferencia de electronegatividades, punto 4. Carácter polar, apolar. Estado de agregación, gas. Solubilidad solo en solventes orgánicos no polares. En agua, 3.3 mililitros sobre 100 mililitros a 20 grados centígrados. Punto de ebullición, menos 161 grados centígrados. Punto de fusión, menos 183 grados centígrados. Viscosidad a 20 grados, inaplicable porque es gas. Volatilidad, inaplicable porque es gas. Hexano. Diferencia de electronegatividades 0.4. Carácter polar, apolar. Estado de agregación, líquido. Solubilidad 6.1 microgramos sobre litro. Punto de ebullición 68 grados centígrados. Punto de fusión menos 95.6 grados centígrados. Viscosidad 0.294 POA a 25 grados centígrados. Presión de vapor 17 kilopascal a 20 grados centígrados. Isoctano. Diferencia de electronegatividad es 0.4. Carácter polar, apolar. Estado de agregación, líquido. Solubilidad solo en solventes orgánicos no polares y en agua 2.2 miligramos por litro a 25 grados centígrados. Punto de ebullición 99 grados centígrados a una atmósfera, viscosidad 0.5 milipascales a 20 grados centígrados y presión de vapor 53 hectopascales a 20 grados centígrados. El benceno está compuesto por 6 carbonos y 6 hidrógenos. Es un compuesto aromático que presenta dobles enlaces en los carbonos 1, 3 y 5. Se presenta como un líquido incoloro a temperatura ambiente y de olor similar al de la gasolina. Su punto de ebullición es a los 80 grados Celsius. Sus vapores son más pesados que el aire, por lo que se concentran cercanos a la superficie. Es un compuesto no polar. Su solubilidad es de 200 miligramos por litro de agua. Su punto de fusión es a los 6 grados. Tiene una viscosidad de 0.604 milipascales a 25 grados. Y es altamente volátil debido a que tiene una presión de vapor de 94.8 milímetros de mercurio a 25 grados Celsius. Todos estos ejemplos tienen fuerzas intermoleculares de dispersión o de London. Estos compuestos, al ser no polares, no pueden disolverse en el agua. Además, por su densidad, quedan flotando y afectan a los seres vivos. Las interacciones intermoleculares entre el agua y los hidrocarburos son dipolo inducido. Tanto el isoctano, el benceno, el metano y el hexano, según la clasificación SGA, presentan riesgos y peligros para la flora y fauna del cuerpo de agua. Son líquidos inflamables, causan corrosión o irritación cutánea,
presentan peligros por aspiración, mutagenicidad, son tóxicos para los seres vivos tras exposiciones repetidas, tienen efectos narcóticos y en especial presentan peligros para el medio ambiente acuático, tanto crónica como agudamente. Los vapores explosivos resultantes de los derrames, como el sulfuro de hidrógeno, además de poder encender fácilmente, pueden dispersarse hacia las ciudades y afectar las vías respiratorias de las personas que las habitan. Los efectos del petróleo en humanos incluyen la inhibición de la habilidad de sintetizar proteínas y el funcionamiento de la sinapsis nerviosa, desaparecimiento de la membrana plasmática y la interrupción de los sistemas de transporte de esta. De hecho, los hidrocarburos pueden dañar el ADN, lo que lleva a mutagénesis, carcinogénesis y una capacidad reproductiva reducida. En cuanto a la salud de los animales, en las aves las manchas de petróleo en las plumas pueden reducir su protección térmica y esto resulta en su muerte en el invierno, y por su parte, los peces pueden sofocarse cuando sus branquias se cubren con este aceite. Las manchas de petróleo en plantas provocan ralentización de sus metabolismos y sofocación. Para que el agua sea considerable, debe cumplir con ciertos requerimientos que garanticen que sea segura para su consumo y uso humano. Debe ser inodora e insabora, así como tener un pH entre 6.5 y 8.5. Debe contener un litro máximo de 200 microgramos de litro. No puede tener bacterias como E. coli y coliformes. Asimismo, hay un límite para la presencia de varios elementos. Por cada litro solo puede haber 0,01 microgramos de mercurio, 1 microgramo de cobre, 200 gramos de cloro y 10 microgramos de materia orgánica por pergamanato de potasio. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución mexicana, todos tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua limpia, y es obligación del Estado garantizarla. Además, según el artículo 27, el Estado dictará medidas necesarias para preservar el agua y para evitar la destrucción de los elementos naturales. Según la ONU y la Organización Mundial de la Salud, los estados tienen la obligación de respetar y no interferir con el goce de los derechos del agua, de proteger a los terceros de toda injerencia y la obligación de realizar adaptaciones administrativas, legislativas o presupuestales para poder garantizar el derecho al agua. Según nuestra investigación, la mejor manera de lidiar con un derrame de petróleo es acumularlo en un punto con barreras de contención para retirarlo con chuponas o por medio de una especie de raspado. Debido a su polaridad, el petróleo no se disuelve en agua y por su densidad se quedará flotando, por lo que es factible utilizar este método. Sin embargo, en las propiedades no todo sube a la superficie donde puede. La presión sigue afectando a los seres vivos, por lo que la opción sería utilizar la esponja de óleo para remover los restos de petróleo en el agua, sin absorber el agua. Esta esponja tiene características no polares, por lo que es capaz de absorber únicamente los hidrocarburos en el agua.